Bueno, les saludamos a todos, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy continuamos con la segunda sesión de Daniel y Apocalipsis con el pastor Arturo Andrade. Realmente tuvimos una excelente exposición del libro de Daniel y hoy estaremos continuando. Entonces, tomemos nota y oremos. Señor, gracias por este día, por esta palabra tan linda en el libro de Daniel. Te pedimos que bendigas al pastor Arturo y que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones y avivando, Señor, avivando un fuego en nuestras vidas por tu palabra y por lo que viene, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pastor Arturo, bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes o noches, depende cuándo, dónde, a qué hora vea esta clase. Pero aquí estamos en vivo para una etapa más en el libro de Daniel. Esta sesión de Daniel y Apocalipsis tiene estas partes. La primera que vimos fue Daniel histórico. ¿Quién era Daniel? Las cautividades, mucho de la historia de este personaje y de los reinos en los que estuvo y a los reyes a los que sirvió. Y obviamente mucho de la historia de Daniel también es confirmada por historiadores seculares, historiadores alrededor de estas épocas, porque pues Babilonia es una de los, digamos, estudios de imperios más apasionante, aunque Roma siempre se va a llevar la pasión de muchos estudiosos, especialmente para el occidente, para Medio Oriente y para Oriente, Babilonia es el imperio que estudian mucho más. Entonces aquí estamos y bueno, seguiremos entonces ya después de haber visto los primeros 5 capítulos de Daniel y algunas cosas como ya proféticas, como por ejemplo la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía como dos sueños, ¿no? Uno que era como el de la estatua y la cabeza de oro y luego el sueño de ese gran árbol y el juicio de Dios porque el orgullo le ganó a este emperador. Y luego entonces, pero ahí todavía no tenemos las grandes profecías de Daniel, sino sencillamente algunas de las interpretaciones de los sueños que él tenía y que tenía Nabucodonosor y los interpretaba Daniel. Luego ya, digamos, la lectura en la pared, cuando uno de los hijos o descendientes de Nabucodonosor, algunos dicen que era su hijo, otros que era su nieto, bueno, ahí están las historias. Y bueno, viene Daniel e interpreta la escritura en la pared en la noche que realmente cae Babilonia. Y los medos y los persas llegan al poder de este territorio. Cumpliéndose la profecía de que realmente, pues después de la cabeza de oro venían pues estos otros imperios, otros reinos. Y lo podía ver este profeta Daniel. Luego llega entonces, ya llegan los medos y persas y llegamos al capítulo 6. En las historias de fe y poder divino, que son del capítulo 2 al 6, pues aquí llegamos a una de las historias favoritas de todos, que es cuando Daniel es metido en el foso de los leones. Una historia favorita de todos, pero no creo que haya sido favorita para Daniel, porque pues estar en un foso con leones hambrientos no era algo muy agradable. Yo no puedo imaginarme las emociones de Daniel en ese lugar, en ese foso, observando los leones, escuchando los ruidos, pasando una noche con ellos, esperando a ver cuándo la naturaleza salvaje de estos animales se haría presente. Sin embargo, también ahí, pues, cómo Dios le protege. Pero, cómo llega Daniel a esta situación? Eso es bien interesante. Y aquí, pues, hay que hablar de un poco de este rey Darío, Darío el Medo. Pues hay muchas conjeturas acerca de quién sería Darío el Medo.
este rey organiza o reorganiza nuevamente todo el imperio. Están realmente conquistando, están en una etapa de reorganización. Él hace una organización donde le da autoridad de gobernante a algunos que los llamaban sátrapas, como unos gobernadores de ciertas regiones, y había como unos ministros que eran principales a los que estos gobernadores les daban cuentas. Parece que entonces, ¿cuáles eran las explicaciones de quién era Darío? Pues bueno, Darío. Bueno, y uno de los tres ministros grandes a los que les daban cuentas estos sátrapes, uno de ellos era Daniel. Eso es muy importante decirlo. Daniel no era un cargo menor, realmente tenía una posición de poder en la nueva etapa imperial de los medos y los persas. Entonces él era uno de los tres. Por supuesto, las intrigas políticas y todo lo que había alrededor normales como en todo lado donde hay gobierno humano, donde hay corazón humano, donde hay posiciones de poder. Entonces, ¿quién era Darío? Algunos dicen que era Ciro, pero con otro nombre, que era realmente el rey Ciro, pero que tenía otro nombre y que así lo registra Daniel. Otros dicen que era un hijo de Ciro y algunos dicen que era un consejero especial que el rey Ciro puso como gobernante de toda la ciudad en su nombre. La mayoría coinciden que era este último, pero porque en la historia no encuentras como a Darío como rey, sí encuentras a Ciro, pero Darío. Ahora, Daniel tenía aproximadamente más de 80 años. Esto también es interesante. Cuando llegó Daniel a Babilonia, Daniel llega a Babilonia como adolescente, como de 16 años, 17 años, con cadenas, despojado de su casa, lo quitan o sea, la labor de sus padres, la influencia cultural y la influencia de templo, la influencia espiritual de Daniel es muy corta, pero es la etapa de su niñez y el comienzo de la adolescencia. Y con esa etapa, Daniel se mantuvo fiel a Dios y creciente en su espiritualidad y en su relación con Dios toda la vida. A los 80 años todavía él está orando. O sea, y por orar sin ningún tipo de restricción, es que ocurren estos eventos. Así que también esto es una lección aledaña, una lección como al lado, en la que vemos que pues si tú influyes al niño en su camino, si tú le instruyes desde pequeño, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Lo que pasa es que a veces nosotros los papás tenemos una fe o una esperanza de corto plazo. Como que vemos un evento en el hijo y ya creemos que no, este no es espiritual. Pero seguro que si tenemos la confianza y la fe necesaria en los momentos decisivos de los hijos, ellos mantendrán su confianza en Dios. Es una esperanza, es una promesa y es la fe que nos debería acompañar. Nunca más se volvieron a ver los papás de Daniel con Daniel. No hay reporte, no hay registro. Daniel no volvió, no regresó a Jerusalén, no regresó a Judá. Sus papás de repente hasta murieron en la cautividad, en la toma hostil que hizo Babilonia. No hay evidencia, ni hay reporte, ni nada de que ellos volvieran a tener contacto. Sin embargo, su influencia acompañó a Daniel toda su vida. Que, mejor dicho, ya solo esto debería ser una de las lecciones más importantes, pero la menos predicada, la menos señalada en los comentarios y en las historias de Daniel. Pero con 80 años, él tenía dones, él tenía habilidades, él era un buen consejero, él tenía ese regalo de Dios de interpretar los sueños y tener tanta sabiduría en su manera
demostrarse. Los demás ministros se enfurecieron, los gobernantes estaban tramando quitarle la vida. eh, Estos son siglos antes de Jesús. Y mire que donde hay gobiernos, donde hay palacios, donde hay poder, donde hay gobernantes, hay intrigas y hay deseos de quitar al uno del otro a través de la manipulación y de los chismes y de las murmuraciones y las malas palabras. Y se traman complots. Eso es verdad en todo el mundo, en todas las eras, en todas las épocas. Y aquí entonces estos enfurecidos con Daniel, incapaces de encontrar algo malo de qué acusarlo, que eso también es algo increíble, ¿no? No tenían de qué acusarlo. Entonces, al final encuentran o proponen que la única manera de poder generar una trampa para Daniel es por el tema de su fe. ¿Y cómo es posible que ellos tramen una trampa por la fe de Daniel? Porque Daniel no era un creyente en secreto, porque Daniel no era un creyente que tenía su testimonio escondido, porque Daniel es un creyente, era un creyente que manifestaba su fe en Dios públicamente y no estaba tratando de esconder esta fe. Y de esta manera, entonces ellos traman hacer algo. Claro, apelan a la fe de Daniel, pero también al orgullo de ese rey. Porque pues van y le dicen estos consejeros, gobernantes, ministros y gobernadores, sátrapas, le dicen a este Darío que debería haber un edicto en el que solamente él fuera adorado. Uy, la apelación a lo máximo del orgullo. Es que no hay otro Dios como tú. En estos lugares la lisonja es, mejor dicho, el arma favorita de los complots. No hay ninguno como tú, Darío. Deberíamos hacer un edicto donde todos por un mes solamente te adoren a ti, se inclinen a ti, te pidan a ti. Tú eres el dios de los medo-persas. Y este le pareció fantástico y había una costumbre en los reyes de medos y persas que ellos cuando daban un edicto y ponían su sello real en el edicto, aunque el mismo rey se arrepintiera, ya el edicto corría. Qué, qué, qué manera de verdad de hacer de gobernantes cosas, pero que ellos mismos quedaban atrapados de sus propias leyes y sus propias tendencias. Así que su tendencia lo atrapó porque cuando él escuchó que Daniel, quien se enteró del edicto, pero él no es que empezó a orar porque ahora había un edicto, lo que hizo diferente fue que abrió las puertas, las ventanas, o sea, ahora todos podían ser testigos de que él oraba a Dios. Y en esta oración fue atrapado. Lo arrestaron, lo acusaron, lo llevaron allá a donde el rey y el rey desesperadamente pues trató de cambiar la situación, pero era imposible cambiar esto. Ahí lo llevan entonces al foso, el quien lo despide es el mismo que hizo el edicto, ahora está arrepentido de lo que dijo, hizo, le pareció buena idea que todos se arrodillaran ante él, pero cuando Daniel fue acusado y arrestado y uno de sus consejeros más fieles y más seguros iba a morir por causa de su orgullo, fue a despedirlo y le dijo, mira, mira, y esta es una de las expresiones más impresionantes de la Biblia. En este libro de Daniel son emperadores que realmente reconocen el poder y la soberanía de Dios, porque este rey
le dice a Daniel que tu Dios pueda salvarte de esta situación. Y dice, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse y le dijeron, Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel, lo arrojaran al foso, y el rey le dijo, mira, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Esto son gente que de verdad no tiene una conexión con Dios personal, pero pueden ver en el testimonio del otro que tienen una conexión con Dios muy especial. Que tu Dios al que tú sirves te rescate. Porque yo, dizque Dios de los medos y persas, no puedo hacer nada. Es cuando la humanidad se da cuenta, mira, el más poderoso de los reyes ahí se da cuenta que no podía hacer nada y apela más bien al Dios de Daniel, tu Dios a quien tú sirves te rescate, porque yo no pude hacer nada, declarado Dios y no tenía poder divino. Así que es interesante el testimonio de los creyentes. Y mira hoy, cristiano, tu testimonio cuenta. Las personas deberían saber, no deberían saber que tú eres religioso, deberían saber que tienes un Dios al que tú sirves. Eso es lo que deberían saber. Este rey se dio cuenta que aunque él era un sirviente, un esclavo en los medo persas, de todos modos servía leal y fielmente a Dios. Esto es lo que pasa. Lo tiran allá, pues, como ya les mencioné, Daniel termina sellado con esa piedra, no podía salir. El rey regresó al palacio, pasó la noche en ayuno, rechazó sus entrenamientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. De verdad lo quería. Esta descripción que Daniel hace de Darío es una de que muestra que había cercanía, que había afinidad. Muy temprano en la mañana el rey se levantó, fue deprisa, cuando llegó gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a esos leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho, lo mandó que lo sacaran, no tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Eh, o sea, impresionante. No tenía Daniel dudas. Si él moría, él sabía a quién servía. El Darío, pues ahora está confiando en el Dios de Daniel. Tiene confianza en que el Dios de Daniel lo salvaba y le pregunta. Y ahora él dice, mandó a su ángel. Como no hice nada malo, como yo no hice nada malo, entonces ni contra él ni contra el rey, entonces la boca de los leones se cerró. Entonces, y eso es muy importante. Contra uno pueden murmurar, pueden decir calumnias, pueden echarle a uno todas esas cosas de la sucias, de la malos manejos de la boca, pero al final, si hay inocencia, Dios cerrará la boca de esos leones. Es impresionante. Más bien los que terminaron es el rey Darío decreta adorar al Dios de Israel. Hace un decreto ahora que dice, ¿cuál Dios? Yo no soy ningún Dios. El único Dios aquí es el Dios de Daniel. Y manda a arrojar a los que lo metieron en esa trampa, los manda más bien meter allá al foso de los leones. Y bueno, eso es la historia
como que se repite, emperadores muy poderosos que son vida o muerte para sus súbditos, y aquí tenemos estos tramposos, mentirosos, llenos de complots, intrigas, haciendo lisonjas, y terminan, son ellos bajo el juicio del rey y de Dios. Así que esto es como termina la historia de Daniel y el foso de los leones capítulo 6. Y claro, muchísimas enseñanzas. Uno podría quedarse en cada uno de estos capítulos, del capítulo 1 al 6. Solo en la historia de este Daniel, uno podría quedarse muchísimo más. Sin embargo, la historia de Daniel continúa ya con un giro. Ya el capítulo 7, en el capítulo 7, la historia de Daniel da un giro hacia las visiones proféticas y apocalípticas. Y aquí entonces los últimos capítulos, o sea, del 7 al 12, tienen que ver con todas estas visiones proféticas y apocalípticas que Daniel tiene. Las visiones de Daniel se compilan acá. También hay que decir que en el libro de Daniel, algunos de los manuscritos vienen en arameo. Por eso decimos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo principalmente y en arameo, ¿no? ¿Cuáles porciones arameas hay? Pues estas capítulos del libro de Daniel. Él los escribió en arameo. Claro, después de 80 años, después de tener 80 años y más de 70 años en Babilonia, el lenguaje del arameo, que era el lenguaje babilónico, se quedó en ellos. Y luego, más adelante, el lenguaje arameo se fue con ellos a Jerusalén y a Galilea y a Judea. Entonces, en el primer siglo, en el siglo que llega Jesús, el idioma de la casa hebrea, que es como una contradicción, ¿no? Porque pues el hebreo es el idioma de los judíos. Entonces, en la casa judía se hablaba arameo. Era el lenguaje del corazón de los israelitas, el lenguaje de la intimidad, el lenguaje de la casa, es el arameo. El lenguaje del templo, el lenguaje de la sinagoga, el lenguaje religioso, es el hebreo. Y el lenguaje de los negocios termina, y el lenguaje pues internacional, el lenguaje de los negocios, el lenguaje internacional, el lenguaje de los viajeros, es el griego. Y entonces, claro, uno puede ver que hay esos, en ese momento histórico, pues son como que hablan varios idiomas aquí estos judíos. Y entonces por eso también en el Nuevo Testamento tenemos o encontramos palabras arameas, algunas traducidas, otras no. Entonces, por ejemplo, la palabra Abba es una palabra aramea y la usan los evangelios, la usa el apóstol Pablo, la palabra Abba, arameo, porque era como la manera más fácil de lograr entender que podían llamar a Dios como Padre en la manera más íntima posible de la casa judía, que diciéndole Abba. Y bueno, ahí lo tienes. Entonces el idioma de los babilónicos se quedó fuerte y fue, personalmente creo, el ataque más fuerte a la Biblia, el ataque más fuerte a la ley y a los salmos, porque todo eso estaba escrito en el hebreo. Si ellos olvidan el hebreo, además que el hebreo tiene unas características como idioma muy complejas, si ellos olvidan el hebreo, entonces no hubiéramos podido leer a Moisés, no hubiéramos podido leer los salmos. Muchas de las historias de los reyes, las crónicas y Samuel, o sea, casi todos los libros históricos desde de los reyes para atrás, antes de las cautividades, eso no lo hubiéramos podido comprender porque se hubiera muerto la lengua hebrea y nadie la hubiera podido comprender. Cuando regresan,
y por eso vea los históricos, vea los libros históricos. Cuando ellos regresan, el esfuerzo de Esdras, de Zorobabel y de estos sacerdotes que custodiaban los rollos, era leerlos en hebreo y darles la interpretación en arameo. Pero ellos no cedieron, no dejaron de leer, de escuchar y de aprender el hebreo. Y bueno, gracias a Dios porque pues ahí se conserva la Biblia. En el día de hoy, entonces en Israel se habla hebreo. La lengua no murió, es una lengua dinámica, es una lengua constante crecimiento, pero gracias al Señor que hay hebreo todavía en la tierra, que se habla esta lengua todavía. Entonces eso es como una soberanía de Dios a esto. Bajo esto llegan las visiones proféticas. La primera visión profética en el capítulo 7 es una visión de cuatro animales. La visión de cuatro animales en el capítulo 7. Dice así el libro de Daniel. Anteriormente, durante el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Entonces aquí ya el sueño lo tuvo Daniel. Las visiones ya las tiene Daniel. Y la interpretación la hace Daniel sobre su propio sueño. Ya no son las visiones del emperador. Esa noche en mi visión yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande con vientos fuertes, soplando de todas direcciones del agua surgieron cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. Y ahí comienza a describir cada uno de esos animales. La primera bestia como un león con alas de águila, la segunda bestia se parecía a un oso, después la tercera de extrañas bestias se parecía a un leopardo, tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas. Y luego en mi visión de esa noche vi a una cuarta bestia aterradora, espantosa, muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Y es este lenguaje, entonces aquí tenemos que aclarar varias cosas y por eso leía como esta primera porción. Las demás voy a tratar de describir las visiones y sueños para que hoy podamos completar el libro de Daniel. Entonces, el asunto es que en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis, esto se escribe a través de visiones o sueños que los profetas tenían. Entonces, profeta Daniel o Juan en la profecía del Apocalipsis tienen una visión o tienen un sueño. Y ellos observan estas cosas y luego deben escribir lo que ellos observaron. Deben escribir lo que ellos veían. Y entonces el lenguaje de la descripción es muy apelando a los elementos propios de la cultura y de su, digamos, capacidad intelectual. Es decir, si él ve una bestia, pues él dice, esto parece un oso y ese oso tiene garras así, y ay, este parece un leopardo y con alas y... Pero recuerda que es la manera como Daniel está describiendo lo que él vio. Entonces uno no puede pues tampoco pensar que eso sea tan literal. Tenemos que darnos cuenta aquí que muchas de estas visiones proféticas y apocalípticas son temas simbólicos, porque ellos lo veían y lo escribían. Pero ellos dan algunas explicaciones. En las explicaciones es donde uno más o menos ubica qué pasó. Con Daniel hay una gran ventaja. La mayoría de la profecía de Daniel ya está cumplida. O sea, cuando él vio esto, estos cuatro reinos, estos cuatro animales, vio cuatro bestias grandes que subían del mar y eran cuatro reinos. Eso ocurrió en los siguientes 2, 3 siglos después de él. Para nosotros el privilegio es que ya podemos ver qué pasó después de los medo-persas, quién siguió después, qué gobernantes hubo, cómo se caracterizaron
Y mucho de lo que Daniel dijo es casi que literal a como estos reinos fueron. Entonces, nuestro privilegio es que podemos reconstruir la profecía de Daniel, pero ya de manera histórica. Para Daniel era todo futuro, para nosotros es todo historia. Por eso Pedro dijo como que los profetas de Dios hablaron cosas misteriosas que ellos mismos ni sabían que estaban diciendo, porque no era para ellos, era para nosotros que escribieron. Bueno, menos mal que Daniel fue fiel en escribir lo que vio, aunque no entendía nada de lo que estaba viendo y teniendo como sueño o visión. Bueno, ¿cuáles son estos entonces estos reinos que Dios le estaba mostrando cuando y cuatro bestias grandes? Babilonia en el 7:4, el símbolo es un león, su representante fue Nabucodonosor. Ese es como el reino de Babilonia. Ahí está. Eh, También en el sueño de la estatua era la cabeza de oro. Esta visión de estos eh, reinos lo ejemplifica así. Y pues hay profecías cercanas en Jeremías. Jeremías 4:7, Jeremías 49:19, Jeremías 50, que es una profecía sobre Babilonia y sobre toda esta región. 50 también tiene que ver con esto de que es simbolizado Babilonia como un león. Ahora, esto del león siempre causa muchas controversias, ¿no? Pero aquí lo dice claramente Daniel. El primero de estos era un león con alas. O sea, así lo presenta. Y porque pues tenemos en la tribu de Judá al león de la tribu de Judá. Y tenemos a Jesús que es el león de la tribu de Judá, pero también Pedro habla del león rugiente que busca a quien devorar. Entonces hay que diferenciar que cada vez que oigas el león no necesariamente se refiere a la misma cosa, a la misma persona o el mismo reino. Tenemos que entender eso. Pero acá es Babilonia, representada como un león y con su Nabucodonosor como su eh, gobernante. Era semejante al león, tenía alas de águila. Lamentaciones 4:19. Mucho de Jeremías tiene que ver con esto porque Jeremías profetizó la caída de Judá por Nabucodonosor. Entonces, cuando Jeremías profetizaba sobre este emperador, lo veía como león y lo veía con alas y todo esto. Ahora, hubo una batalla en el 605 en Carquemis, donde el Nabucodonosor mostró alas en la batalla. Y bueno, Daniel dice que las alas le fueron arrancadas. Y ahí, pues, en Daniel vemos esto. Luego llega el otro reino, el reino de Persia. Este es simbolizado por un oso. El representante es Ciro. En la estatua era el pecho y los brazos de plata. Y ahí está pues toda la descripción de este reino babilónico. Luego el tercer reino es Grecia, un leopardo. Este representante es Alejandro Magno. También el vientre y muslos de bronce. Era realmente como un leopardo. Alejandro viajó más rápido y conquistó más tierra que ningún otro hombre en la historia conocida. O sea, la descripción como de leopardo sí tiene mucho que ver con Grecia y Alejandro Magno. Y también pues en esta descripción de Persia, pues hay como un cuerno pequeño y además cuatro alas. Aquí dice, luego vi una tercera bestia que parecía, la tercera de estas extrañas bestias parecía un leopardo, tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas. Y a esta bestia se le dio gran autoridad. Y el punto es que, pues, este reinado de Alejandro, pues fue breve, según los historiadores. O sea, fue rápido, conquistó tierra rápido, pero él murió. Y los que subieron fueron sus cuatro generales. Y ahí es donde como que las cuatro alas tienen sentido.
Y entonces aquí está Grecia. Luego dice, llega Roma, una bestia con cuernos y grandes dientes. Y ahí están los césares romanos y proféticamente se habla del anticristo. Ahí está ocurriendo ya la profecía. Y por último, Daniel tiene la visión del reino eterno, donde viene el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Mira cómo Daniel pudo ver los cuatro imperios que seguían, y algunos historiadores dicen que cuando Roma, digamos, en el año 300, 300 y algo, llega Constantino y se lleva la capital a Constantinopla, o sea, a Medio Oriente, y Roma queda ahí, y luego tiene la visión Constantino de la cruz, y como que cristianiza todo el imperio, y luego, digamos, empieza todo el avance de Roma, de una Roma religiosa, de una Roma espiritual. Ya no conquista por la legión, ahora conquista con la religión. Y algunos dicen que básicamente no, ya no ha habido otro imperio, o sea, no ha habido después de Roma otro imperio. Y claro, cuando ves toda la historia después, empezamos a ver los años en los que Europa tenía las monarquías, y Roma mandaba a sus delegados para que ellos también votaran en favor de los monarcas o los próximos reyes. O sea, pareciera como que el imperio romano no cesó su influencia. Y hoy, siglo XXI, ¿quién moviliza tantos jefes de Estado y las monarquías existentes en el siglo XXI en el planeta? Los gobernantes de mayor hegemonía en el planeta movilizándose. ¿Por qué? ¿Por qué se movilizan? Pues el Vaticano los moviliza, el Roma los sigue movilizando, o sea, como que, porque uno dice, ¿cómo así pararon las visiones tanto de Daniel y en Apocalipsis hasta el Imperio Romano? Y como que el anticristo viniera es por eh, como resultado de todo este movimiento del Imperio Romano. Bueno, es una manera de ver la historia, pero en el imperio político, pues fue de los césares, y profético el avance o el aumento de un anticristo que vendrá por acá. Así que esa es la primera visión aquí en capítulo 7. Los cuatro reinos, culminando con el reino del Hijo del Hombre. Ahí está. Y pues ahora llega el capítulo 8, cuando ya viene la visión del carnero y el macho cabrío. Representan a los medo persas, el carnero, y Grecia, el macho cabrío con Alejandro Magno. Y aquí una profecía sobre este Antíoco Epífanes, que es como un modelo, un arquetipo, un prototipo, si se pudiera decir así, del anticristo, una prefigura del anticristo. Y bueno, eso hay que mirarlo con mucho cuidado. Los cuernos de los paganos. En los medos y persas había como un carnero con dos cuernos, ahí Darío. Grecia, un macho cabrío con un cuerno, Alejandro. Siria, dos pequeños cuerpos con cuernos, con Antíoco Epífanes. Y el futuro, el imperio romano reavivado, el anticristo. Y estos son como los cuernos. Darío y Alejandro, Darío 3 y Alejandro tienen muchas similitudes. Daniel predijo unos 250 años la derrota completa de Darío 3 a manos de Alejandro Magno en el año 322 a.C. Alejandro muere a los 32 años, joven, ¿verdad? Y tan conquistador, pero a los 32 decía que ya no tenía más tierra de conquistar, pero ahí se murió. Y ahí cuatro de sus generales se dividieron este imperio griego. Lisímaco se fue hacia el Asia Menor, Seleuco Nicator hacia Siria, Egipto lo toma Ptolomeo y Grecia Casandro. Pero
tanto Darío como Alejandro, ambos harían muchas conquistas, ambos se glorificarían a sí mismos, ambos odiarían y perseguirían a Israel, ambos serían activos en el Medio Oriente, ambos hablarían en contra de Dios, ambos serían destruidos por Dios. Muchas similitudes en estos reyes que Daniel vio. O sea, vio a Darío ascender y lo vio caer, vio a Alejandro ascender y lo vio caer. Así que ahí tienes estos temas de capítulo 8. Como que el tema todo el tema de los cuernos y todo el tema de los gobernantes. Bueno, y ahora seguimos ya al capítulo 9. En el capítulo 9, entonces, es la profecía de las 70 semanas. Daniel ora. Entonces aquí necesitamos leer lo que dice la Biblia en capítulo 9 de Daniel. Era el primer año del rey Darío, el medio hijo de Asuero, que llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Lloré al Señor mi Dios y le confesé. Entonces, muy importante esto. Y este es una de las lecciones súper claves que vemos en Daniel capítulo 9. Uno, Daniel tiene un rollo de Jeremías. O sea, eso ya es sorprendente. Que Daniel consiguió, o sea, recuerde que él llegó bien jovencito. En algún momento de su historia y usó como su poder, su influencia para conseguirse un rollo de Jeremías. Entonces esto es muy importante. Tenía la palabra de Dios cercana a su vida y él la estudiaba continuamente. Entonces dice aquí que durante el primer año yo al estudiar la palabra del Señor según fue revelada al profeta Jeremías, él está más de 80 años leyendo a Jeremías y estudiando. O sea, no solo está leyendo el profeta, él está estudiando lo que el profeta dice. Ahora, ponle mucho cuidado a esto. A veces las profecías pueden ser abrumadoras, a veces pueden ser agobiantes. A veces el no entender la profecía puede generar en nosotros como resistencia a las profecías bíblicas. Hay muchas profecías que aún no se han cumplido y no sabemos ni cómo se van a cumplir. Y una actitud podría ser, bueno, yo no quiero estudiarlas, no quiero meterme en ellas. Puede ser una actitud. Daniel tenía otra actitud. Él dijo, bueno, yo voy a estudiar la profecía, voy a estudiar lo que Jeremías dijo. Pero la actitud de él era, voy a orar, que Dios me diga cómo, si ya se cumplieron, si no se cumplieron, cómo se van a cumplir. Y Daniel empezó a orar. Él dice aquí, yo oré a Dios porque hice las cuentas que había 70 años y así que dirigió el ruego al Señor y oró. Ahora, ¿qué oró y cómo orar cuando tú vienes a la profecía? Esto es lo que es importante de esta sección. Daniel oró así: Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y tus ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad, nuestros reyes, príncipes, antepasados y todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes razón. Pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti,
Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda, ya ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se ha derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra, hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como nos lo advertiste. Ahora, se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer la verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios tuvo razón en hacer todas estas cosas, porque no las obedecimos. Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre, pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de la ciudad Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlarán de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Y aquí dice, oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mi ruego. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto te rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Entonces, Daniel leyó a Jeremías y a Moisés y a todos esos. Tenía más rollos que el de Jeremías, porque cuando hace su oración muestra las leyes que dio Moisés, muestra la historia de la cautividad en Egipto, muestra las profecías de Jeremías y reconoce que el pecado ha traído juicio sobre ellos y pide perdón y pide misericordia. Pero su oración es basada en el estudio que él hizo de Jeremías. Si ya han pasado 70 años del juicio y de la desolación, es el tiempo de volver. Y él dice, escúchanos, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario, actúa, no te demores, tu pueblo, por tu pueblo y la ciudad que lleva tu nombre. Jeremías no solo estudiaba la Biblia para comprender o para satisfacer su deseo de conocimiento. Tampoco estudió la Biblia solo para encontrar promesas de ánimo que le ayudaran a sobrevivir a Babilonia y a los medo-persas. No solo leyó la Biblia para encontrar una profunda relación con Dios, lo cual ocurrió, pero él también leyó la Biblia para encontrar cómo la profecía podía cumplirse, y él oró en favor de los eventos que iban a pasar y pidió a Dios que no se demorara, y Dios le contestó. Dios le envió su ángel para contestarle y decirle que sí, que había escuchado su ruego y que iban a volver de la cautividad. Y yo lo que aprendo de esto, por ejemplo, la Biblia dice que el fin, el retorno de Jesús no llegará hasta que pues no se predique el evangelio de Jesucristo por todos lados. Si tú sabes eso, ¿qué vas a hacer en favor de la profecía? ¿Qué harás para que el evangelio de Jesús se conozca en todas partes y sea predicado en todas partes? ¿Cuánto compromiso tienes para que estas cosas ocurran? Yo creo que Daniel
al escuchar la respuesta de Dios, comprometió no solo su oración, que ya la hizo. Él quería saber y él quería oír de Dios que ya era el tiempo. Y Dios le dijo, ya es el tiempo. ¿Cuánto más comprometió Daniel a sus 80 con su influencia y todo lo que tenía para que esto fuera posible? O sea, no es una actitud pasiva frente a la profecía, es una actitud activa frente a la profecía. Si el Medio Oriente es tan clave para el Señor nuestro Dios, entonces ¿cuántos esfuerzos estamos haciendo porque el Evangelio de Jesucristo esté llegando al Medio Oriente? ¿Cuánto de nuestras oraciones están comprometidas para que la profecía se cumpla y en el Medio Oriente haya salvación de parte de Dios, que conozcan a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas y puedan venir a Él? Y así vendrá el fin, dice la Escritura. Yo quiero que ya venga Jesús, pues estas cosas tienen que estar en mi corazón. Debo orar, debo dar, debo oír lo que sea necesario para que se cumplan estas profecías. Y mira, y así podríamos dar muchos ejemplos. Cuando veamos el Apocalipsis veremos algunas de las palabras proféticas que no se han cumplido y qué estaríamos haciendo en favor de que se cumplan. No solo para nuestro, o sea, no estudiamos la profecía solo para nuestro conocimiento, sino para comprometernos en el cumplimiento de ellas. Yo creo que son las oraciones que Dios escucha y responde inmediatamente. Como le dijo luego aquí el ángel Gabriel, que fue enviado el mismo momento. Aquí le dice, yo seguí orando, confesando mi pecado, el de mi pueblo, rogándole a mi Dios. Y así duró 21 días, por eso lo llaman como el ayuno de Daniel, pero dejaron de ver qué es lo básico, lo importante de este ayuno, que no era que no consumió ciertos alimentos, sino que oró en favor de la profecía, oró que las palabras de Jeremías se cumplieran. Y aquí dice que el ángel Gabriel le explicó, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio la orden y ahora estoy aquí para decírtelo, porque eres muy precioso para Dios. Presta atención para que entiendas el significado de la visión. Y aquí entonces es cuando viene la visión de las 70 semanas simbólicas hasta la restauración mesiánica. Y bueno, aquí esto, el número 70, el número 7 también es como muy simbólico en el Apocalipsis y en Daniel. Daniel pues recibe del ángel esta comprensión. Aquí entonces el secreto de las 70 veces 7, Daniel y la oración profética. El tiempo de la oración, primer año del dominio persa. Luego cuando Daniel estudiaba la profecía, es como ora la oración. Luego la base de la oración, la promesa y la misericordia. La confesión, hemos pecado. Las peticiones, que Dios saque de Babilonia como una vez los sacó. Que Dios los saque de Babilonia como una vez los sacó de Egipto. Que Dios los perdone, que Dios permita que se reedifique el templo en Jerusalén. Esas son sus peticiones. Respuesta a la oración. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel vino a mí. Gabriel. ¿A quién se refiere la profecía? Gabriel, el ángel, le dice que se refiere a Israel. ¿Qué son las 70 semanas? Se refieren a 7 años, cada semana como 7 años, o sea, como unos 490 años de historia. ¿Cuándo empezaría este periodo? Con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, y eso ocurrió en el año 455 antes de Cristo. ¿Cuáles son los 3 periodos dentro de las 70 semanas? Entonces hay 7 semanas o 49 años donde las murallas de Jerusalén se reedifican en tiempos angustiosos. Y luego 72 semanas, o sea, 434 años, donde de ahí hasta que el Mesías sería crucificado. Y luego la etapa de la iglesia, una semana o 7 años,
desde el rapto o arrebatamiento al Armagedón, que es el ministerio del anticristo y retorno del verdadero Cristo. Pero esa semana, o sea, se han cumplido 69 semanas proféticas de Daniel. La semana 70 es la semana que estamos viendo qué va a pasar ahora. Aquí es donde viene la primera mención a un asunto que los cristianos han estado como debatiendo por siglos de historia de la iglesia. O sea, seguro no lo vamos a resolver aquí en comprensión de los tiempos en esta clase. Solo lo vamos a mencionar porque aún la iglesia sigue en muchas discusiones, controversias, amables y de verdad de gente muy seria y muy amigable y muy erudita. O sea, no es un tema que debería dividir la iglesia, aunque lastimosamente algunos temas dividen a la iglesia, temas que en el cielo ni siquiera serán importantes. Nos dividen temas como la cena del Señor y en el cielo no tendremos la cena del Señor. Nos dividen temas como el bautismo en agua y allá no nos dividirá ese tema porque no habrá bautismo en agua. Y temas como ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Bueno, cuando estemos en el cielo ya habrá pasado, ya qué importa cuándo fue, pero hoy que no ha pasado nos intriga mucho, nos intriga mucho. Entonces no deberíamos acercarnos a este tema ni por contienda, ni para división, ni para saber quién tiene más razón que quién, ni cuál posición es mejor que otra. Deberíamos acercarnos con la actitud más humilde que podamos, como lo hizo Daniel cuando oraba, porque de verdad, o sea, no sabemos cómo sea el futuro. Podemos entender que ocurrirá un evento, ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, ocurrirá. Es un evento que Daniel y también el libro de Apocalipsis lo presentan claramente. Pero ¿cuándo ocurrirá ese evento? Es algo que nosotros realmente no estamos muy seguros y no podríamos decir una fecha exacta. Algunos creyentes dicen que la semana 70 de Daniel, esos 7 años últimos, comienzan con el arrebatamiento de la iglesia. O sea, la iglesia va a encontrarse con el Señor para las bodas del Cordero de manera sobrenatural y milagrosa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Suena la trompeta, la voz de arcángel, llamado de Dios, así dice el libro de Tesalonicenses. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos viviendo, cuando escuchemos el llamado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorioso, para encontrarnos con el Señor y llegar a lo que se llama las bodas del Cordero. Seremos la iglesia, la novia, vestida de blanco, sin mancha, sin arruga. No, perfecta la iglesia, aunque no lo creamos hoy. Un día la iglesia será perfecta, completamente limpia y pura, presentable delante del Señor Jesús como su novia. Por eso, usted quiere orar también por las profecías, ore por una iglesia que sea cada vez más madura, una iglesia que sea más, que responda más a Dios, porque la iglesia tiene que presentarse así, pero de manera sobrenatural, un cuerpo glorioso. Algunos creyentes entonces muestran que la profecía estará cumpliéndose cuando empieza este evento del arrebatamiento. La semana 70 de Daniel se cumplirá en este momento. Y luego culminará la semana 70 de Daniel cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. Entonces, esta es la última semana profética de Daniel. Algunos dicen no puede ser, tiene que ser que el arrebatamiento de la iglesia es muy cerca o sea, al final de toda la semana 70. Y ahí entonces el evento de la venida del Señor Jesús y el arrebatamiento de la iglesia será como un solo evento más o menos al final de la semana 70. Entonces algunos muestran que
el arrebatamiento y todo esto ocurrirá al final de la semana 70. Los que están en favor del comienzo dicen, pero ¿qué evento marca el comienzo de la semana 70? Pues hay un evento ahí que es el ascenso del anticristo. Ese también está profetizado y cuando se revele el anticristo, entonces esta revelación será lo que marcará el inicio de la semana 70. Entonces algunos dicen, no, pero sube anticristo y la iglesia se va. Buenísimo. Otros dicen, no, sube anticristo y la iglesia estará ahí todo el tiempo bajo una crisis, persecución y tal, porque un anticristo, imagínense, hasta el final de la semana, hasta el final de los 7 años. Algunos más conciliadores y estudiosos de la Biblia dicen, no, eso no es ni al comienzo ni al final, es en la mitad que viene el arrebatamiento. Pasamos tribulación y luego la iglesia es arrebatada y luego la gran tribulación. Lo cierto es que en todos en estos estudios de que es anticipado o en la mitad del arrebatamiento, pareciera como que los juicios que la Biblia menciona para los creyentes o para los que creen es como si fuera todo única y exclusivamente para los judíos. Por eso como que la iglesia se va, entonces ¿quiénes son los que sufren esos periodos? ¿Quiénes sufren tribulación y gran tribulación? Los judíos. Algunos dicen los cristianos pasan la tribulación, pero la gran tribulación solo los judíos. Y algunos dicen no, tanto judíos como cristianos pasamos tribulación y gran tribulación todo el periodo. ¿Cuándo vendrá el Señor Jesús? Así le preguntaron sus discípulos, dinos cuándo será que ocurrirán estas cosas. Y él dijo, pues solo mi Padre tiene la potestad de saber el día y la hora que vendrá el Hijo del Hombre. Pero miren las señales, y por eso estudiamos las visiones proféticas de Daniel y el libro del Apocalipsis y las visiones de Juan. Porque pues miramos las señales, tratamos de entender un poco cómo es la cronología de estos eventos. Lo cierto es que hay un arrebatamiento, hay un ascenso de anticristo, hay un retorno de Jesucristo como rey, todo ojo le verá. Hay unas bodas del Cordero, donde la iglesia se presenta a una iglesia pura, sin mancha. Estas cosas son ciertas, Daniel las dijo y Juan las dijo. O sea, Dios las dijo para que nosotros supiéramos que estas cosas van a ocurrir. Que no viviremos perpetuamente en esta tierra bajo la persecución o bajo la crisis o bajo la naturaleza pecaminosa. No, la salvación incluye el cuerpo. Seremos glorificados. Es una promesa. Esperamos esto. Los muertos en Cristo su parte espiritual va al cielo. Su parte física se queda aquí, pero su parte física está esperando esa resurrección. Así que esperamos con ansias, con gozo, esta venida del Señor Jesús. Ahora, estos son como las 70 semanas, o sea, qué privilegio poder hablar de que ya 69 semanas fueron cumplidas en la profecía de Daniel. Y ahora, los capítulos finales, el capítulo 10 al capítulo 12, pues es el conflicto de reinos, Persia versus Grecia, y la persecución futura, y también pues la profecía del tiempo del fin, ya desde el capítulo 11, versículo 36, hasta el final, hasta el capítulo 12, versículo 4. La abominación desoladora, todo esto tiene que ver con esa semana 70, la resurrección de muertos y juicio final, semana 70. Y bueno, el juicio final, la resurrección de todos los muertos y el juicio final en la cronología. Entonces cuando tengamos la próxima sesión de Apocalipsis, traeré una imagen de la cronología. Aquí es como el final de Daniel, y en Apocalipsis es como el final de Apocalipsis, pero tenemos que ver la cronología. 69 semanas hasta la muerte de Jesús.
y luego la semana 70 que sería la última. Todo, entre la muerte de Jesús y la semana 70 la iglesia. Ahora, cuando viene Jesús por segunda vez, se instaura lo que se llama el milenio. Jesús va a gobernar por 1000 años. Su iglesia estará ahí. La Biblia no da muchos detalles de ese gobierno, solo dirá que habrá gente que no murió en Armagedón, que seguirá viviendo y que recibirán de Jesús gobierno. Pero seguirá el planeta, seguirán los gobiernos, el calentamiento global no extinguirá a la raza humana. Todo eso está ahí claro en el libro de Daniel. Luego al final desatan al diablo que fue atado durante ese milenio. También las personas tomarán decisión por Jesús o por no Jesús. Y ahí termina la historia de la Biblia con un gran juicio que se llama el juicio final o juicio del trono blanco, donde cada ser humano de toda la historia será juzgado en ese momento. Y entonces habrá otra resurrección de los muertos porque la persona con su cuerpo y su parte espiritual, su espíritu y alma, irán al juicio y ahí es donde le darán sentencia de muerte eterna e irán al infierno. O sea, el infierno está desolado ahora. Hay un lugar de espera del juicio final. La Biblia lo llama Hades en griego, Seol en hebreo. Y ahí irán las personas a esperar el juicio final de Dios. Esta es la cronología. Ahí termina la historia de la Biblia, pero pues no la historia de la eternidad. Ese es como muy importante aclarar. Así que con estos capítulos 10 al 12, pues no solamente la última semana, sino también los tiempos después, digamos el milenio, la resurrección de muertos, el juicio final. ¿A qué se refiere la abominación desoladora? En la mitad de la semana 70, Daniel dice que ya construido el templo de los judíos, que es una de las señales faltantes de la profecía, que habrá templo en Jerusalén. Ahora, algunos estudiosos de estos asuntos del templo de Jerusalén dicen que ese templo ya está todo prefabricado, que realmente solo falta la licencia para construirlo en el lugar donde lo quieren construir, que ya tienen las vestiduras para los sacerdotes, que ya tienen los sacrificios que irán de primeras en ese altar de sacrificio del templo de Jerusalén, que es un anhelo de los judíos hasta el día de hoy, que mucho de la geopolítica que hoy vemos es para tener el dominio completo de Jerusalén y hacer de Jerusalén la capital eterna pues de Israel. Actualmente la capital de Israel es Tel Aviv, pero de corazón la capital para los judíos es Jerusalén. Solo que Jerusalén tiene muchos conflictos territoriales, muchos conflictos de gobierno, muchos conflictos digamos, en su cotidianidad. Y eso es todos los conflictos que hoy se viven. Los primeros ministros siempre están tratando de ver cómo tienen más control de toda Jerusalén y hacerla la capital. Y luego construir el templo. En ese templo parece, según la profecía, pero todo como les digo, esto es tendencia, especulación, un poco de entender la historia y lo que hoy se vive en la historia y cómo se podría presentar los asuntos. Pero cuando haya, como que Anticristo ayuda en que los judíos tengan esta oportunidad de construir su templo. Pero en la mitad de la semana 70, o sea, los 3 años y medio, ocurre algo que para Israel es completamente abominable. Y es que este anticristo se mete al lugar santísimo a hacer adoración allá, se mete al altar, se mete al lugar santo, al lugar santísimo, y esto lo llaman profanación, abominación, hace sacrificios terribles, y ya pasó con Antíoco Epífanes.
él era un sirio, ascendió en el año 175 hasta el 164, era totalmente antisemita y entró en Jerusalén, mató a más de 40.000 judíos en 3 días, vendió a otros tantos como esclavos y en el año 168 la profanación alcanzó su máximo nivel porque en esa fecha este idólatra sacrificó una cerda en el altar del sacrificio. ¡Qué profanación! Luego de Palestina hizo altares para Júpiter y durante pues muchos años trató de quitar o erradicar. O sea, ya hay vistazos en la historia de lo que vio Daniel hacia el futuro. Un Antíoco Epífanes como una señal de cómo sería un anticristo. Ya lo vimos y estúdialo un poco más. No hay mucho espacio en estos tiempos para estudiarlo, pero Daniel lo vio y era una anticipación de cómo un gobernante puede ser tan perverso, tan malo, tan idólatra y tan abominable. Así que parece que se volverá a repetir. No sabemos si seremos la generación, yo espero que sí seamos la generación que ve el regreso de Jesús. Oro por eso, clamo por eso. Hay muy poquito que falta por cumplirse en la profecía de Juan, pero hay que estar alertas y hay que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es ser fieles a Dios. Nuestra parte es seguir el ejemplo de Daniel y orar estudiando las profecías para orar y comprometernos en el cumplimiento de ellas, no solo para un conocimiento intelectual o grandes debates entre cristianos. Yo creo que será yo creo que europeo, yo creo que de Asia, yo creo que... No, yo creo que necesitamos es integrarnos a las profecías con oración, con recursos, con educación, con compromiso real de que las profecías se van a cumplir porque somos la generación que avanza en las profecías, porque estamos comprometidos con ellas. Estudiamos es para ver cómo yo me hago parte de que estas profecías se cumplan y no más. Entonces, en ese sentido, hay que seguir el ejemplo de Daniel. Bueno, anímate a leer todo el libro. Es que aquí dejamos tantas partes claves de leer. Yo solo leí algunas porciones porque no me parecía justo hacer esta clase sin leer algo de la propia Biblia. Pero anímate a leer este libro completo, léelo del 1 al 6 y luego del 7 al 12, las 12 etapas del libro de Daniel y verás en ella mucha inspiración y mucha gracia. Así que oremos y pidámosle al Señor su gracia, su favor en este tema. Amado Padre Celestial, gracias porque estudiando al profeta Daniel y su historia, su compromiso, su vida, su testimonio frente a la época en la que vivió y a los reyes a los que sirvió, Señor, yo de verdad tomo inspiración en Daniel. Yo también quiero ser conocido por mi testimonio de servir a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. Yo quiero también ser conocido por ser alguien que ora, que se compromete, que busca diligentemente tu palabra. Y Señor, gracias también por la influencia de sus padres sobre él, que hoy podamos tener la esperanza de tener una influencia sobre nuestros hijos también. Yo te doy gracias también, Señor, porque tu soberanía es sin lugar a dudas maravillosa. No importan los reyes, no importa el imperio, no importa la geografía. Tú vas a imponer tu palabra, tú vas a imponer tu voluntad sobre la historia y sobre los reyes. También gracias por la fidelidad en cumplir las promesas para los papás de Daniel y para los amigos de Daniel y para Daniel mismo cuando llegó a un foso de leones. Eres fiel en la adversidad, mostrándonos que no importa si sufrimos adversidades, tú estás ahí acompañándonos. Te doy gracias, Señor, porque nos dejas saber cosas hacia adelante, hacia el futuro. Es tu anhelo, es tu voluntad que sepamos lo que va a pasar. Y yo acepto tu voluntad, Señor, yo acepto tu palabra. Así que dame humildad y dame entendimiento. Dame comprensión sobre los tiempos y que pueda entender lo que viene hacia adelante, Señor. También, Señor, que veamos cómo tú, Señor, eres un Dios que eres tan real,
para todos aquellos que confiamos en ti. Tus promesas que ya se cumplieron y tus promesas que se cumplirán. Eres maravilloso, Dios. Te adoramos, te exaltamos. Siempre te serviremos a ti, nuestro Dios. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga y pues ya nos preparamos para entrar en el tema de Apocalipsis. 3 sesiones que tendremos sobre este maravilloso libro. Dios les bendiga. Bueno, amén. Pastor Arturo, súper, súper, muchísimas gracias. Excelente explicación. Yo me uno a ser de los que oran conforme a la palabra y me uno a ser parte de la profecía activa. Realmente el enfoque que le has dado ha sido maravilloso. Una muy buena exhortación. Gracias por traernos esta palabra. Y la verdad, les animo a todos que si no se han suscrito al canal, suscríbase, póngale me gusta, comparta estas enseñanzas. Propaguemos la tierra con la palabra de Dios y más cuando vemos que aquel día se acerca. También queremos darle las gracias. Muchos de ustedes han estado aportando para este ministerio y realmente pues siempre hay gastos operacionales para sacar adelante todas estas enseñanzas. Y si son de bendición, le animamos a que se aparte de nuestro ejército que aporta generosamente y propaguemos esta palabra con todos los maestros que Dios nos ha permitido tener en comprensión de los tiempos. Entonces, muchas gracias, que el Señor les bendiga.